Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en Concreto, esta revista social y política. Soy Alberto Carvajal y esta mañana nos acompaña la representante del Gobierno de México en Colima, Indira Vizcaíno Silva. ¿Cuál es el cargo correcto? Porque se menciona de muchas formas, desde el cariñoso, digamos, superdelegada, hasta coordinadores del gobierno, delegados estatales a secas. ¿Cómo definimos tu cargo? Eso de cariñoso superdelegado ahora es cariñoso. Es cariñoso, Cuando pero se empezó a utilizar no era precisamente cariñoso, era más bien como hasta cierto punto despectivo, ¿no? Claro. Pero bueno, la figura como tal en la ley dice delegado estatal de programas para el desarrollo. ¿Por qué de pronto simple y sencillamente delegado estatal? Pues porque en realidad desaparecen todas las demás delegaciones y entonces el resto de representantes de dependencias federales en los estados, pues ya no se llaman delegados, ahora se llaman representantes territoriales. Entonces decir delegado estatal, pues implica que hay un solo delegado y que somos quienes estamos al frente de estas delegaciones en el país. ¿Y por qué coordinadores estatales en muchos casos? Porque recordemos que cuando se hizo el anuncio por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció así, como coordinadores estatales. Y la intención inicial era que se denominaran coordinadores estatales, sin embargo... ¿Y siguiera habiendo delegados en las otras? No, pero el término coordinar, que es específicamente la responsabilidad que tenemos, que es coordinar, fue lo que le generó como muchísimo terror a algunos gobernadores, a algunos opinadores y demás, y entonces se optó para evitar generar mayor controversia en torno a la creación de estas figuras, por denominarles delegados únicos, delegados estatales, y bueno, lo demás representantes. Sin embargo, el presidente, cada que se refiere a nosotros, sea en una conferencia matutina, sea en un evento público o sea en una reunión de gabinete empleado, se sigue refiriendo como coordinadores, porque finalmente es la función que ejercemos. Entonces, bueno, cualquiera de todas las anteriores yo creo que es válida en tanto tengamos claro que la responsabilidad, la función principal que conlleva este encargo es precisamente el estar atentos de que todas las acciones del gobierno de México en los estados pues lleguen a buen puerto, que se hagan bien, que los apoyos lleguen a quien tienen que llegar, una especie de supervisión de que no haya desvíos en el camino. Esa es la función que estamos ejerciendo. Pues los gobernadores que se asustaron con el término coordinador deberían haber visto el diccionario, porque delegado pues se refiere a que les delegan las funciones del gobierno de la República a una sola persona, y ahí sí estábamos hablando del famoso virrey del que todos se quejaban, bueno, del que muchos gobernadores se quejaron y que se pusieron en pie de lucha incluso. Yo me preguntaba cuál es el cargo correcto, porque hemos recibido, a raíz de que anunciamos la presencia de Indira Vizcaíno en este programa, pues muchos llamados de gente y mensajes en las redes, de gente que quiere pues pedirle su opinión, o que se defina o que describa qué es lo que está pasando con toda la actividad del gobierno federal en Colima, y entonces por eso es importante saber si ella debe responder por todo. Vamos a empezar a listar algunos de los temas. Debe responder por lo que está haciendo la función pública al exigir la declaración de patrimonial hasta los maestros de banquillo, o debe responder por lo que está pasando en el Seguro Social. Por eso le preguntamos el día Vizcaíno, ¿cuál es el cargo? En términos generales, nosotros tenemos la responsabilidad de coordinar los esfuerzos del gobierno de México en el Estado. Sin embargo, lo cierto es que la reglamentación de esta reforma a la ley orgánica, que nos dará a todos las facultades que tengamos y las obligaciones que tengamos, no se ha concluido. Esta reglamentación todavía no está vigente, entonces en términos reales, en este momento, todavía no ejercemos a plenitud este estatus de coordinación de todas las áreas. Sin embargo, se plantea que hacia allá tiene que llegar, ¿no? Hay una gran comunicación con los titulares de cada una de las dependencias a nivel central. El tema de la función pública, lo que yo te puedo decir es que lo que he indagado un poco,
que quien está solicitando estas declaraciones es la propia Contraloría Estatal, no necesariamente la Función Pública Federal. Entonces eso más bien habrá que preguntar las justificaciones y esa explicación a la propia Contraloría del Estado, que entiendo que el día de ayer, escuché por ahí en algunas noticias, que el día de ayer iba a haber una reunión entre la Contralora Estatal y no sé si con todos o con la dirigencia de los sindicatos de maestros en el estado de Colima y el secretario de Educación, un poco para explicar de qué se trata o por qué están solicitando esta información. Puede ser también que tenga que ver con todo este cambio de modelo de régimen que está previendo el gobierno del estado hacer con los trabajadores en función de los servicios que reciben del Seguro Social. Entonces habrá que estar atentos a este tema. Y lo que tiene que ver con el IMSS, a nivel nacional acaba de haber un cambio, ¿no? Todo el mundo nos enteramos que quien funcionaba como titular, Germán Martínez, presentó su renuncia, el presidente se la aceptó y por lo tanto hubo un movimiento, llega Zoe Robledo, alguien que creció dentro de la izquierda, alguien que conoce la forma de pensar del presidente y que seguramente permitirá que las cosas en el IMSS sean mucho más ágiles para poder llevar a buen puerto lo que el presidente se ha planteado en este sentido. En el caso de Colima, bueno, y de todo el país, se está planteando la unificación de IMSS, ISSSTE y Sector Salud. Naturalmente que eso lleva un proceso que no va a ser sencillo, pues es un proceso que nos va a llevar un tiempo, pero que junto con esto y las compras consolidadas que se están planteando de medicamentos para todo el sector salud, se pretende garantizar el abasto de medicamentos a todos los mexicanos, no solamente a los derechohabientes, garantizar el abasto de medicamentos y abaratar los costos al hacer estas compras en grandes volúmenes, de suerte que podamos tener muchos más medicamentos para poder cubrir al 100% de la población. Esto es uno de los 25 programas estratégicos que estableció el presidente, el poder brindar atención médica y medicamentos gratuitos al 100% de la población, unificando los tres sectores, IMSS, ISSSTE y Sector Salud. Esto significa que un derechohabiente del IMSS, si lo que le queda más cerca es una clínica del ISSSTE o un centro de salud, pues podrá ir ahí y ahí tendrá que recibir su primera atención, independientemente de que su derechohabiencia no sea en esa institución, porque se estarán unificando todas las instituciones de salud. Mientras llegamos a ese escenario en donde no haya desabasto de medicamentos, donde estén disponibles todos los servicios, todas las especialidades, ¿cuál es la situación, por ejemplo, del Seguro Social en Colima? Mira, yo creo que en términos generales el Seguro Social no está en una crisis como se estuvo en algunos otros momentos o como la que sí está viviendo el ISSSTE, por ejemplo. O sea, es distinta la situación. Es distinta la situación y ciertamente ahorita es mucho mejor la atención, la disposición de medicamentos, de especialistas y demás en el IMSS que en el ISSSTE o que en el sector salud. Hay algo en lo que el IMSS ha ido evolucionando mucho, que es en tener protocolos para todo, lo cual ha disminuido la posibilidad de que las cosas se hagan mal. No significa que ya no suceda, pero se ha disminuido en una gran medida. Yo veo un IMSS en Colima funcionando bien a secas. Creo que podrá estar funcionando mucho mejor, creo que tiene que ver también con la necesidad de más personal y que es un proceso que también se está viviendo a nivel nacional, que es el de regularizar a quienes están en el sector educativo y a quienes están en el sector salud, enfermeras, médicos y demás. En términos generales yo lo veo bien. Sé que hay algunas cosas que pueden generar ahí pues confusión, que pueden generar inconformidades. Todo eso nosotros lo estaremos atendiendo, especialmente en lo que tenga que ver con malos manejos o con la presunción de que se puedan estar cometiendo algún acto de corrupción. Todo eso tendrá que ser atendido y lo único que yo podría insistir y dejar claro con toda contundencia y confianza es que no se va a tolerar ningún acto indebido o de corrupción ni en Colima ni en ninguna parte. La situación que describió Germán Martínez en su carta de renuncia pinta lo que está pasando en Colima. ¿Es lo que ha observado Indira Vizcaíno que pasa en las instalaciones del IMSS aquí en Colima? No necesariamente, porque yo entiendo que lo que plasma Germán, desde su visión y desde la de muchos titulares tal vez de las diferentes dependencias del gobierno de México, ocupamos
que se agilice el flujo del dinero para resolver rápido. Bueno, si tuviéramos todo el dinero disponible, pues eso sonaría bastante lógico, pero cuando tienes el mismo recurso disponible que se ha tenido siempre y lo que necesitas es ir eficientando poco a poco para generar precisamente estos ahorros de lo que se llevaba la corrupción, y cuando el recurso no se tiene todo en el primer mes del año, sino que se va teniendo de manera gradual durante los 12 meses del año, pues entonces este querer que se resuelvan las cosas de un solo momento no necesariamente puede ser así. Yo creo que en el IMSS se ha visto un gran avance en el tema de la atención médica, se ha visto un gran avance en buscar tener un abasto de medicamentos suficiente, mejor de lo que estaba, no óptimo como lo queremos, pero hay un avance significativo, y eso es lo que nosotros quisiéramos un poco poner en la balanza y que sea lo que la sociedad vaya valorando. El esfuerzo se está haciendo para, de a poco, llegar a las condiciones óptimas que los colimenses se merecen en este sector. Se habla mucho de la centralización de los servicios de salud, pero no vemos en qué momento el gobierno federal le va a echar el zarpazo a la Secretaría de Salud aquí en el Estado. ¿En qué momento se la apropia, se centraliza esta función? Estamos viendo ahorita un proceso similar con el tema educativo en Michoacán. En Michoacán, el gobierno del Estado dice, a ver, yo no puedo con el tema de los maestros, y el gobierno federal dice, sale, yo me hago cargo. Federalicemos todo el tema educativo en Michoacán. Y este proceso les ha llevado por lo menos mes y medio, 2 meses desde que se acordó y que están haciendo todos los trámites necesarios. ¿Qué te quiero decir? Que cuando se trata de un servicio que ya está en la cancha de los gobiernos estatales, federalizarlo requiere un proceso en el que conlleva la anuencia de los gobiernos estatales. Aquí requeriríamos la anuencia del gobierno estatal para federalizar el servicio de salud de Colima, a menos que hubiese una reforma a nivel nacional que obligase a todo mundo a hacerlo. Pero para hacerlo, con unos sí y con otros no, tendrá que haber una voluntad expresa por parte de los gobiernos estatales. Sin embargo, yo te digo que he escuchado cada vez con más contundencia que este proceso de federalizar la salud está avanzando, que Colima sería uno de los primeros estados en incorporarse a este proceso, que arrancarían con más o menos 1/3 de los estados del país, y eso a nosotros nos daría mucho gusto porque implicaría el poder transparentar lo que ha sucedido en materia de salud en Colima, pero también, lo más importante en este momento, implicaría tener mayores garantías de hacer las cosas bien para mejorar la calidad de los servicios médicos de los colimenses. ¿Pero ya se expresó la voluntad política del gobernador Ignacio Peralta por que esto se federalice? Bueno, yo no he escuchado que haya hecho ninguna declaración al respecto. ¿Cuál es el indicio de que Sin embargo, Colima podría ser estado piloto? Bueno, las características de Colima. Sería lo deseable, pero no necesariamente. Las características de Colima y insisto que se pretende arrancar con 1/3 de los estados del país, y entonces, bueno, pues estamos un poco en esta franja, en esta zona en la que se ha insistido mucho que será la zona prioritaria. O sea que el interés de que se federalicen los servicios de salud en Colima existe. Podría, no sé, expresarse la voluntad política si remueven al secretario y lo ponen a disposición de la dependencia. Bueno, hay muchas maneras de hacer esto. Antes de irnos al corte, Nidia Vizcaíno, ¿por qué el gobierno federal no está gastando? Ese es el gran reclamo de la gente. Está recortando recursos, están recortando la burocracia, están pues adelgazando la nómina, y sobre todo no están gastando en un país donde, pues si en Colima lo vivimos, en el resto del país también hay una vinculación muy estrecha entre el gasto público y la economía nacional. ¿Qué les dice López Obrador? No, yo creo que sí se está gastando. Más bien la perspectiva ha cambiado. El gasto ya no se hace desde el gasto público. Ya no se hace desde los altos sueldos de los funcionarios, desde sus viáticos o desde un gran flujo en operación interna que finalmente se quedaba en manos de los mismos, ¿no? Los titulares de las dependencias, o esta burocracia que era como una burbuja, que era la burocracia del primer nivel del gobierno federal. Lo que se está haciendo es gastar en la gente que más lo necesita. Se está invirtiendo la fórmula del gasto. Sí, se están generando muchos ahorros
al interior, el objetivo es ahorrar por lo menos el 30% en el gasto que se tenía en personal en las oficinas de gobierno y en el resto de gastos superfluos, de pronto muchos de ellos, para reasignarlos a los programas sociales. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, en Colima, el mes pasado, que concluimos la primera etapa de la entrega de becas Benito Juárez, se dispersaron alrededor de 140 millones de pesos en los casi 20,000 jóvenes que recibieron esta beca. Ajá. Que la pensión de adultos mayores, al momento en el que se duplica el monto que reciben los adultos mayores, implica 30 millones de pesos más al bimestre en los bolsillos de esta gente. Y finalmente es dinero que va a empezar a circular en el Estado y que va a empezar a reactivar también la economía. Y estos jóvenes van a estar recibiendo esos 140 millones de pesos cada 2 meses. Y estos adultos mayores van a estar recibiendo esos 50 millones de pesos cada 2 meses. Y así está sucediendo con cada uno de los programas que se están creando. Estamos cambiando la lógica de desde dónde es el gasto público. El gasto público no ejercido en función de más funcionarios con más sueldos, sino ese recurso dirigido a la gente para que la gente haga uso del mismo y pueda cubrir sus principales necesidades. Y finalmente, en el círculo que se genera, pues hay como mayor virtud que llegue directamente a quienes más lo necesitan y que finalmente lo van a gastar igual en cualquier comercio del propio Estado, ¿no? Que dice que los detractores de estos programas que están premiando la flojera, que a los niños les dan dinero sin hacer nada, que eso no es pues productivo. Eso es absolutamente falso, porque no hay ningún programa dirigido a los niños. Hay un programa denominado Jóvenes Construyendo el Futuro, que va dirigido a estos jóvenes que tienen entre 18 y 29 años y que por alguna razón, casi siempre por falta de oportunidades, no pueden estudiar o no han encontrado un trabajo. Y entonces lo que se genera es la oportunidad de que ellos vayan a una empresa, a una dependencia pública, a alguna asociación civil, a aprender un oficio, a trabajar durante un año, 8 horas diarias, durante los 6 días de la semana que contempla normalmente un trabajo, y a cambio de eso el gobierno les paga 3,600 pesos al mes. Entonces no se les está regalando dinero, se les está apoyando para que empiecen a trabajar, para que adquieran experiencia y no sea ese el pretexto que cuando andan buscando chamba les digan es que no tienes experiencia, o para que aprendan una habilidad distinta. Tal vez se trata de un joven que efectivamente se graduó, no sé, en abogacía, pero resulta que no encontró trabajo y que a través de esto puede aprender una habilidad administrativa y que eso le permite que una empresa diga, bueno, si tienes conocimientos jurídicos y administrativos, entonces ya me eres mucho más útil. Se trata de que durante este año estos jóvenes aprendan algo que les facilite incorporarse al mercado laboral en este sentido. Entonces no se está regalando dinero. Y en el caso de los jóvenes que están estudiando preparatoria, es aún muy importante porque es el nivel educativo en el que mayor deserción escolar hay. Y eso se entiende muy fácil. En cualquier localidad, en cualquier comunidad rural, hay una primaria. Y casi siempre una secundaria, que muchas veces es telesecundaria o es comunitaria, o en la comunidad siguiente, que está a 2-3 kilómetros, hay una telesecundaria. Pero cuando estos jóvenes quieren estudiar la preparatoria, las preparatorias están en las cabeceras municipales. Las preparatorias están hasta la capital del estado. O las preparatorias están en 2 o 3 comunidades después y son telebachilleratos. Entonces eso implica tener que erogar en la familia un mayor gasto para pasajes, para alimentación, para que estos jóvenes puedan seguir estudiando. Resulta mucho más sencillo para una familia de una comunidad rural sacarlo de estudiar y meterlo a trabajar, porque ya implica un gasto. Aparte están más grandes, más fuertes y los papás dicen, no, pues ese ya está ya rinde más, ¿no? Rinde más en la parcela. Por eso se crea esta beca. Ajá. Un poco para que los jóvenes no abandonen la escuela por falta de recursos, porque es en este nivel en donde mayor abandono hay, y también para que los padres mismos vean, bueno, no me va a representar un gasto, solo se va a costear. Es como si siguiera estudiando la secundaria, ¿no?
porque solo se puede seguir costeando su educación preparatoria. Esta beca está creada para garantizar esa oportunidad a nuestros jóvenes de que ninguno se quede sin estudiar la preparatoria por falta de recursos económicos. ¿Es universal o va dirigida a personas de menores ingresos? Es universal para quienes estudien en una escuela pública. Ajá. Para todos los jóvenes que están estudiando la preparatoria en una escuela pública, es esta beca. Pues así es como se está erogando el dinero, así es como está llegando. Bueno, seguirán los críticos diciendo que no hay inversión pública y que los proyectos de inversión son un poco estafalarios como Dos Bocas. Pero vamos a hablar de eso con Indira Vizcaíno al regreso de esta pausa. Soy Alberto Carvajal, estamos en Concreto. 3:30, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. A ver. Ya regresamos en Concreto, soy Alberto Carvajal, estamos platicando con Indira Vizcaíno Silva, ella es la delegada estatal de Programas para el Desarrollo del Gobierno de la República, y pues estuvimos platicando sobre todas estas cosas que se dicen, que son más las que se dicen de las que realmente están ocurriendo. Hay mucha desinformación en torno a las políticas de gobierno de López Obrador, hay como una actitud un poco malvada de algunos sectores, especialmente en la opinión pública, como que le apuestan al fracaso del gobierno federal, como que están esperando que tener indicios para decirle, ven, les dije, se equivocaron, nos están llevando al desastre. ¿Cómo ves este arranque del sexenio? Tratan haciendo un esfuerzo por no actuar de oficio, pero ¿tú crees que está respondiendo López Obrador a la expectativa que se tenía de él cuando ganó la elección hace un año? Pues yo creo que la pregunta no la respondo yo, la responden los mexicanos cuando son encuestados y el 80% dicen que están satisfechos con el trabajo del presidente. Pero ha caído del 80 al 60, dice. Cuando el presidente ganó con un 50% de los votos, ¿no? O sea, finalmente hay una aprobación que no había tenido ningún mandatario en la historia reciente del país, y que eso es lo que respalda las acciones que se han llevado a cabo en estos pocos meses que lleva el gobierno. Ciertamente, desde que pasó la elección, todo el mundo esperaba que ya actuara como presidente cuando tomó protesta 6 meses después, ¿no? Y eso un poco ha hecho que la exigencia sea mayor. También hay una mayor exigencia porque es natural que se crearon una gran expectativa. Oye, venimos de gobiernos en los que no se resolvía absolutamente nada y entonces se crea una expectativa de que este nuevo gobierno podrá resolver todo en muy poco tiempo. Claro que el objetivo es ir resolviendo todos los problemas del país, pero también es natural que no se puedan resolver en los primeros 6 meses del mismo. Yo veo una gran aprobación por parte de la sociedad y también creo que es parte de ir cambiando nuestra cultura. Necesitamos acostumbrarnos a que es un modelo político completamente distinto. A que aquellos que luego dicen, es que así no se hacía, es que no lo queremos hacer como se hacía. O peor, dicen, es que esta es la restauración del más viejo PRI. Bueno, si ellos anhelaban ese viejo PRI, ¿por qué no lo hicieron si pensaban que así era y que era lo correcto? Lo hicieron neoliberal. Pues se fueron neoliberalizando, así es. Entonces, yo creo que hay que seguir dando tiempo. No digo yo el beneficio de la duda, porque a mí me parece que es claro que las acciones han sido contundentes y que se ha avanzado, y que tenemos que irnos cambiando ese chip y acostumbrarnos a que el modelo político en el que ahora está trabajando el gobierno de México es un modelo que busca ir generando condiciones de igualdad, condiciones de equidad.
y que en este momento implica sí la creación de programas sociales y una fuerte inversión pública en programas sociales, pero que eso no significa que se busque que sean permanentes. El verdadero éxito del gobierno, y que ojalá lo logremos en estos 6 años o tal vez lo vamos a lograr en algunos años más, será cuando no ocupemos programas sociales para que la gente pueda acceder a esos derechos. A ver, ¿por qué se crea la beca que decíamos hace un rato? Para que los jóvenes no dejen de estudiar. Pero el día que nuestros jóvenes ya puedan seguir estudiando, porque económicamente al padre campesino le va bien, porque los precios de garantía ya están funcionando de manera regular en nuestro país, ya no vamos a ocupar esa beca. El día que podamos decir eso, es cuando vamos a ver realmente el logro y el avance que se pueda generar en México al respecto. Y yo creo que hacia allá es hacia donde queremos llegar. Ahorita se requiere fortalecer los programas sociales porque la pobreza en nuestro país ha crecido dramáticamente, porque son muchos los millones de mexicanos que están viviendo en esta situación y que necesitamos darles una base mínima para vivir más o menos, para sobrevivir. De lo contrario, pues seríamos inhumanos. Pero nuestra aspiración no es a que siempre tengan un apoyo para medio vivir. Nuestra aspiración es a que se resuelva el entorno económico en nuestro país para que ellos puedan acceder a mejor educación, a mejores trabajos y ya no requieran esos apoyos, sino que de manera natural haya una mejor dinámica económica en México. Hacia eso se está apostando. Y obviamente en el primer año de gobierno se establecieron algunas prioridades. La inversión en infraestructura prioritaria es a los grandes proyectos. ¿Por qué? Porque se pretende concluir esos grandes proyectos en este sexenio. El presidente ha sido muy recurrente en decir, no vamos a arrancar nada que no vayamos a poder terminar en este sexenio, porque resulta que si revisamos el recurso que tiene comprometido el gobierno de México en obras, un 50% por lo menos se va en obras inconclusas de sexenios anteriores, que arrancaron obras por todos lados y todo el mundo muy contento porque va a haber infraestructura y ni siquiera se concluyeron, se quedaron a la mitad o incluso a menos de la mitad. Entonces, ¿de qué sirve? Son inoperantes, como aquí mismo en Colima, el Hospital Materno-Infantil. Por ejemplo, ¿de qué sirve mentirle a la sociedad diciéndole voy a hacer esta gran obra cuando en realidad haces un 10% y no es cierto que ni se genera toda la inversión que dijiste y más bien gastaste un dinero que queda inoperante porque ahí están elefantes blancos a media construcción o terminados pero sin poderse operar? Yo creo que tenemos que irnos acostumbrando a un presidente y a un gobierno en el que no se le miente a la gente, en el que no se engañan, y lo que se dice es porque se puede hacer, y lo que no se hace o no se dice es porque hay que tener la prudencia con las finanzas públicas de los mexicanos. Un gobierno de un solo hombre, se le critica mucho a López Obrador que gobierna solo, que no escucha a nadie, y que que el gabinete le quedó chico, que es un gabinetito, no un gabinetazo como el de Fox, y que ya incluso ha habido 2 renuncias pues muy sonadas, ¿no? La de Germán Martínez en el IMSS y la de esa señora González Blanco en Semarnat, que yo creo que desde entonces ya todos los funcionarios van y documentan tempranito cuando tienen que viajar por avión. Pero hay una crisis de gabinete en el gobierno, hay unas pugnas internas como las que hablan los columnistas en el gobierno de López Obrador. No necesariamente. A ver, yo creo que esto de hablar de que es el gobierno de un solo hombre se da más que porque no escucha a nadie, porque a mí me consta que es un hombre que escucha y me consta en lo personal que es un hombre que sí escucha, más que por eso, porque es un gran liderazgo. A ver, nadie podemos poner a discusión el liderazgo que impone y que significa Andrés Manuel López Obrador. Y este gran liderazgo, de manera natural, al ser tan brillante, puede opacar un poco a quienes integran el gabinete, pero eso no significa... Más si los regaña o los corrige en público. Claro, pero finalmente, a ver, tenemos, insisto, que acostumbrarnos a ser transparentes. ¿Por qué las cosas tienen que ser en lo oscurito? ¿Por qué la dinámica tiene que ser ocultar la realidad? ¿Por qué al presidente tendría que darle miedo cambiar incluso a todo su gabinete si fuera necesario? A ver, lo que se comprometió con la sociedad fue hacer el mejor gobierno posible. Y si eso implica reconocer que hay quien no está funcionando, ¿por qué tendremos que decir, no, por orgullo personal de que no me vayan a criticar y a decir que algo está mal, los aguanto, aunque lo que esté mal sean los que siguen ahí? A mí me parece que eso es contradictorio,
¿por qué no mejor reconocer el valor de tomar decisiones tan importantes como para decir esto no está funcionando y cambiamos de rumbo porque lo que queremos es cumplirle a la gente? Eso es lo que estamos viendo en este gobierno y por eso insisto en que tenemos que irnos cambiando esa manera de interpretar las cosas. Tú dices, 2 renuncias muy sonadas. La primera, la de Germán Martínez. Germán Martínez hace una carta con una fuerte crítica a cómo se está controlando el sistema financiero en el país para evitar que haya fugas, para evitar que haya malos manejos, pero al final dice, bueno, si el presidente quiere me quedo. Pues el presidente dice, no, te tomo la renuncia, porque es evidente que no han entendido la lógica bajo la cual se está manejando este gobierno. Es, a ver, sí son controles, pero no son controles porque desconfíe de ti o de ti o de ti, son controles que queremos que nos garanticen hacer más con menos fugas de dinero, ahorrar en compras consolidadas y demás. La renuncia de Josefa, yo creo que nadie puede criticar la capacidad, el trabajo de Josefa, pero la renuncia se da en un marco muy específico. Esta acción de este vuelo... Se abusó del poder. Exacto, un vuelo que se pide que se retrase para que ella pudiera llegar, todo el mundo se entera que así fue, que fue una funcionaria. Bueno, pues es un acto de congruencia. El presidente ha sido clarísimo en detalles como ese. El presidente toma vuelos casi diario, o 3-4 veces a la semana, y nunca se ha sabido de que se retrase un vuelo porque están esperando al presidente. Nunca, y no lo van a saber. O por las medidas de seguridad. Y no lo van a saber porque, de verdad, es un hombre muy transparente, es un hombre muy humilde. Nunca se van a enterar de algo parecido. Y yo lo que creo es que, pues sí, es una polémica que se genera, pero finalmente el presidente actuó... ¿Ha perdido un vuelo el presidente? ¿Se ha sabido que haya perdido un vuelo? ¿Que llegó tarde y no alcanzó el de las 8 y tuvo que ir al de las 9? No lo sé. ¿O trae boleto abierto en todas las líneas? ¿Cómo le hace para...? No trae boleto abierto y eso me consta, porque cuando ha venido a Colima nos hemos metido en nuestras carreras para que llegue a tiempo. Pero, o sea, lo que insisto es, son actos de congruencia. Ajá. Recibe la renuncia de Josefa porque, a ver, precisamente así ha sido no solamente su discurso, sino su actuar, y no podía ser omiso en esta actitud que se llevó a cabo por esta exsecretaria ahora, ¿no? A ver, volvemos al tema de la inversión pública, porque pues, los mexicanos cada quien reza para su santo, y el hecho de que los grandes proyectos vayan a ser en el sureste, lo más cercano creo que es Santa Lucía, el aeropuerto de la base aérea, pero después está Dos Bocas, está el Tren Maya, el corredor transísmico. Nada de esto es cercano a Colima y muchos colimenses están nerviosos de que no vayan a hacer obras en Colima, de que no vaya a haber ni siquiera las promesas que hizo Peña Nieto ahí, que nos las cumplieron a remiendos, ¿no? De que un parque metropolitano en Tecomán y que 3 carriles para la autopista, 6 carriles, pues sí, que le hicieron un tramito nada más y ya cumplieron. Pero ni siquiera, ¿se ha anunciado algo para Colima? ¿Podemos esperar algo de ese gobierno en concreto para Colima? Sí, por supuesto. A ver, una cosa son las grandes obras que se están anunciando, como estas que comentas en el sureste, y otra cosa es el recurso regular que existe para diferentes tipos de infraestructura. Ajá. En el caso de Colima, se está avanzando con mayoritariamente temas de infraestructura hidráulica. El poder concluir con la presa del Naranjo, que por fin terminó la disputa jurídica, y que este año se pretende realizar un estudio de actualización, porque ese es indispensable para poder continuar con la inversión, de actualización de cómo está la situación real en este momento de esta presa, y de actualización además porque en un principio se había pensado solo en función de riego, y ahora se pretende que también este estudio incluya que pueda parte del agua que almacena esta presa utilizarse para consumo. Estamos también trabajando en otro proyecto en la presa de Veladero de Camotlán, porque los problemas de agua potable en Manzanillo son graves. Ajá. Y esta puede ser una alternativa de solución para el mismo, que de igual manera se considera el riego para todo el sector productivo de la región, pero también para consumo de la ciudad de Manzanillo, del municipio de Manzanillo. Y con algunos proyectos igual hidráulicos, uno en Armería y otros 2 en la zona norte del estado.
Y después vendrán también las bolsas de infraestructura carretera. A ver, el principal objetivo del presidente es concluir los compromisos que quedaron inconclusos de administraciones anteriores. Entonces, lo primero que se va a hacer es terminar estas acciones. Pero también ¿Qué está inconcluso? Que sepamos. Por ejemplo, la autopista está Ajá. inconclusa en Colima. En todo el país hay obras inconclusas, pero aquí tenemos claramente esta. Hay algunas otras acciones que tienen que ver con puentes que se arrancaron y que no se concluyeron. En Ixtlahuacán hay algunos. Podemos contar para Colima, por ejemplo, los 4 carriles hacia Guadalajara, que todavía Eso es parte del proyecto que se tiene que concluir en Colima, por ejemplo. El segundo cuerpo, el puente de Tepalcates, por ejemplo, que estás ahí. Por supuesto que ese ya está muy avanzado el proceso. Entonces, 6 carriles desde aquí hasta Manzanillo, de Colima a Manzanillo, por ejemplo, o de todo el territorio del estado. Bueno, ese es el planteamiento que nosotros hicimos ya al secretario de Comunicaciones y Transportes, la necesidad de ampliar a 6 carriles también esta parte de la Salada, que en principio como que nadie la consideró, pero que es uno de los lugares en donde más se necesita que podamos tener estos 6 carriles. Entonces es un proyecto que también ya se está trabajando. Y en términos generales, las bolsas que manejan las diferentes secretarías que tienen que ver con temas de infraestructura serán bolsas concursables, en las que los estados y los municipios también podrán presentar proyectos de obras de infraestructura que sean importantes para su región, estado o municipio, y que ahí también habrá recursos que se estarán invirtiendo. Sí, naturalmente, pues ya estamos en mayo, esto seguramente vendrá siendo después de la mitad del año, pero a mí sinceramente es algo que, claro, me gustaría que fuera más rápido, pero también es algo que no me genera una crisis mayor, porque a mí me tocó vivir la transición del 2012. Llegar como alcaldesa en octubre del 2012 e iniciando el proceso de Peña Nieto en diciembre del 2012. Y en todo 2013 no hubo una sola acción de inversión en ningún lado, en todo 2013. De eso nadie se acuerda ahora, menos los priistas. Exacto. Entonces, lo que yo creo es que hay que un poco llevar las cosas a la realidad y siendo sinceros, siendo objetivos. Ahora sí que Serena Morena. Ahorita, Serena Morena, ahorita desde el mes de enero se empezó con los programas sociales, que es uno de los objetivos prioritarios, porque esto abona también al tema de prevención. Entendamos que una de las principales prioridades es el tema de seguridad. Sí. Y la seguridad se tiene que atender desde 2 frentes. Sí, la contención, que para eso se está trabajando con la Guardia Nacional, pero también la prevención. Y la prevención no nos va a dar resultados en un mes o en 2. Yo los invito, y lo digo reiteradamente, a que analicen un caso de Costa Rica, con Laura Chinchilla, que le llevó 8 años llevar a Costa Rica de ser uno de los países más inseguros de Latinoamérica a llevarlo a ser el más seguro de Latinoamérica. 8 años de trabajo constante en materia de prevención. Entonces yo creo que hacia allá tenemos que apostarle. Claro, a la contención, a estar atendiendo los problemas de seguridad desde el área estratégica y demás, pero también apostándole a la prevención, a que los niños que van a ser jóvenes dentro de 10 años y que van a hacer ese caldo de cultivo para el crimen organizado, pues desde ahorita los estemos preparando para evitar a que se conviertan en ese caldo de cultivo y que entonces sea generacional este tema de la inseguridad y no necesariamente apostarle solo a mantenernos en una dinámica de policías contra ladrones que cada vez nos va a llevar a situaciones de mucha más violencia y enfrentamientos en este sentido. Entonces, insisto, desde enero se empezó a ver una erogación importante de recursos públicos en todos estos programas que van orientados a prevenir, en todos estos programas sociales, y que de la segunda mitad del año empezaremos a ver también recursos públicos en materia de infraestructura en México. Antes de pasar al tema de la seguridad, que es importante, que mucha gente nos ha estado preguntando, pidiendo que lo planteemos, de la agenda personal de Indira Vizcaíno, el tema de la caseta, tú como activista y luego ya como diputada federal, pues tuviste una participación en esta cuestión de que se esclareciera la situación de la concesión de PINFRA. ¿Le toca ya al gobierno federal, o cuál es la postura ahora como gobierno federal ante este asunto de la caseta de peaje? ¿La van a quitar? ¿La van a quitar la concesión? Si quita la concesión, ¿quitará la caseta también? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo ves? Mira, es un tema al que se le ha dado seguimiento desde las 2 perspectivas. La jurídica, con el asunto que nosotros iniciamos jurídicamente en mayo del año pasado y que ha venido avanzando. Hace como un mes
mes y medio tal vez, nos requirieron a nosotros las pruebas en el juzgado administrativo, las pruebas de lo que decimos, de los tickets y demás. Esto se ha venido desahogando, este proceso jurídico continúa su cauce y nosotros lo vamos a seguir hasta el final. Y por otra parte, pues, naturalmente la parte política, ¿no? Desde el gobierno de México y siendo parte del mismo, el planteamiento mismo que se le ha hecho al secretario de Comunicaciones y Transportes respecto al tema y al propio presidente en su última visita a Colima. ¿Qué te puedo decir desde mi punto de vista personal? La caseta que está ahorita en Cuyutlán tiene dos vertientes. Una es, tenemos que revisar esa concesión, ajá, saber si como se encuentra en este momento es legal y también tener claro si todavía le debemos a esta empresa, cuánto le debemos y cuándo se supone que le terminamos de pagar, ¿no? Eso es una parte que hay que transparentar en materia de recursos, ¿no? Cuánto se debe, si es que se debe, cuándo se termina de pagar y demás. Pero la otra parte es, y es mi postura personal, insisto, reconocer que esta caseta no puede eliminarse. La administre o no la administre PINFRA o cualquier otra. Pero, ¿qué es lo que yo creo? Que quienes tienen que pagar son quienes nos deterioran esta carretera. A ver, esta carretera es transitada todos los días por un sinnúmero de vehículos pesados. Sí, porque de Cuautla es de Armería para allá, pero de Armería para acá, pues se la circulan los mismos trailers y la deterioran. Así es, y quien deteriora esa carretera y matan colimenses. Son esos vehículos de carga. Si nosotros quitamos esta caseta que genera ingresos para el mantenimiento de la propia carretera, este mantenimiento, ¿quién lo va a resolver? ¿Solo con recursos públicos? A mí me parece que es injusto que todos los colimenses con nuestros impuestos estemos pagando los daños y deterioros que generan particulares con su mercancía. Entonces, ¿qué es lo que yo opino? Que es necesaria esta caseta, pero que quienes deben de pagar son solamente el transporte de carga, que es quien nos genera los daños y los problemas, tanto en la carretera como a la sociedad colimense. Y que finalmente lo que paga un camión al consumidor final es una cosa ínfima en lo que se podría reflejar. ¿Quién administre esa concesión? Eso ya es otro tema, ¿no? Podrá ser propio PINFRA si dentro de sus cuentas se dice, bueno, no ha robado lo que creemos que ha robado, podrá ser otra concesionaria, podrá ser el propio gobierno de México, pero yo creo que esa caseta debería de mantenerse, pero, insisto, solo con cobro a quienes nos generan los daños, que son los vehículos de carga, para que se garantice un correcto mantenimiento para que los demás, los particulares que transitamos ahí todos los días, muchas veces por necesidad, pues podamos gozar de una carretera en extraordinarias condiciones. Y esto fue un poco el planteamiento de lo que nosotros platicamos con el presidente en su visita. Él sabe que yo tengo un proceso jurídico iniciado, y lo que me dijo es que bueno, y manténlo, porque eso nos va a hacer revisar a detalle cómo está funcionando esta concesión, pero por otra parte se está revisando también el cómo se genera un acuerdo que permita beneficiar a los colimenses, pero mantener el correcto tratamiento y mantenimiento de esta carretera. Que eso también tiene que ver con la necesidad de más infraestructura. El puente de Tepalcates, por ejemplo, que la concesionaria estaba obligada a construirlo desde hace algunos años y no lo ha hecho, que ahora andan ya muy activos, queriendo ya arrancar con estas obras, y que tiene que ver también con otros temas que hay ahí alrededor de la propia concesión, que, insisto, implica transparentar cuándo terminamos de pagarles lo que se supone que les debemos, y también el garantizar que la inversión que se genere o los recursos que se generen se inviertan ahí mismo o en la región, ¿no? Se inviertan o bien en la misma carretera o bien en la región a la que se le genera algún daño o perjuicio por el tránsito pesado. Porque yo veo problemas que se están generando socialmente, y esto lo platicábamos con el presidente. A ver, la inversión que se requiere en Colima también tiene que ver, especialmente en Manzanillo, con la necesidad de ampliar el libramiento. Ajá. El libramiento ya es insuficiente para la cantidad de contenedores que maneja nuestro puerto, y con la necesidad de generar un distribuidor o un segundo piso al ingreso del puerto, porque el ingreso al puerto es una tortura. Para cualquier manzanillense que quiera llegar a su hogar pasando por ahí, a veces te implica hasta 3 horas de espera.
De verdad, hay horas pico en las que estás hasta 3 horas parado ahí. Entonces, claro que ahí se requiere inversión en infraestructura para resolver esta problemática. Y entonces creo que este tema tiene que verse de manera integral. ¿Cómo se invierte en el libramiento? ¿Cómo se invierte en el ingreso a Manzanillo? ¿Cómo se invierte en una carretera? Pero cómo esto no nos cuesta a nosotros, sino a quienes están haciendo este uso en un tema económico del puerto, ¿no? Pues sí. Y que eso sea a costa de quienes paguen esta caseta, Pues y que implica esta entonces caseta la obtener paguen. recursos de API, de los transportistas, o sea, buscar bolsas, integrar una bolsa que salga de todas estas fuentes, ¿no? De toda la gente que está de alguna manera lucrando, en el buen sentido de la palabra, con el puerto y que nos transfiere los costos a Sí, los y una manera ciudadanos. de hacerlo de forma equitativa y segura. O sea, que nadie esté viendo si ay, me comprometo hoy con 5 y mañana te doy 2, Ajá. es a través de la caseta. Claro. Cada camión que pase paga su cuota en función de sus ejes, y eso también es en ¿Y la proporción caseta por de qué tu no la ponen a la mercancía. entrada del puerto? Eso también puede ser una opción, ¿No? O sea, Eso el también trailer puede ser que entre y una que opción. salga del recinto portuario que paga pero que los recursos que genere esa caseta Ajá. se inviertan en todo En esto, todo- ¿no? en toda la- En la en toda la carretera, en el realidad. ingreso, en el libramiento, en todo lo que nos genera también como problemática el propio puerto. Claro. Indira Vizcaíno, finalmente el tema de la seguridad. Todos los días la delegada va a una reunión, bueno, de lunes a viernes supongo, una reunión de seguridad con las Fuerzas Armadas, con esto que está ahora la Guardia Nacional y las instancias del Estado. ¿Ha crecido la inseguridad en Colima específicamente? Es cierto que están muy alzados los delincuentes que están retando al gobierno federal. Estamos viendo fenómenos tremendos, tanto de incremento de la violencia criminal, como de estos grupos ciudadanos que de pronto agarran por soldados y reclaman que les regresen las armas que les decomisaron. Está como que en pie de guerra la nación mexicana, de unos contra otros. ¿Cuál es el panorama y un poco a qué responde esto? A ver, primero, la estrategia de seguridad que ha planteado el presidente, insisto, como lo decía hace un momento, va en 2 temas, ¿no? La prevención con todos los programas sociales y la contención, que se atenderá mayoritariamente ahora con la Guardia Nacional, pero que desde un primer momento se estableció estas mesas de seguridad que sesionamos todos los días, bueno, de lunes a viernes, en los estados a las 8 de la mañana y en las regiones a las 8 de la mañana y a nivel nacional, a nivel central, a las 6 de la mañana. ¿Qué se hace en estas mesas? Se hace la revisión de todo lo que sucedió 24 horas antes, se manda este reporte a nivel nacional y se dialoga sobre estrategias que se puedan implementar precisamente para ir conteniendo o disminuyendo estos índices delincuenciales en el Estado. Así como sesionamos en las mesas estatales, en la mesa estatal participa el gobernador del Estado, que es quien preside la mesa, quien toma las decisiones, quien dirige la estrategia, porque así quedó establecido, para que no se sintiera como que había una invasión, ¿no? en la responsabilidad que tienen los gobernadores, que además son el mando cívico más alto en los estados. Cuando no va él, ¿quién lo representa? El secretario general de gobierno. En esta mesa participan por parte de los gobiernos estatales, el secretario general de gobierno, el secretario de Seguridad Pública, participa también la Fiscalía del Estado, participa la Fiscalía de la República, participa la Policía Federal, la Sedena, la Marina. Participan todos los involucrados desde los ámbitos estatal y federal, de suerte que ahí se van diseñando estas decisiones. En el caso de Colima específicamente, yo te puedo decir que si nos concentramos solamente en Colima, olvidándonos un poco del resto del país, pues sí, los colimenses percibimos que la situación de inseguridad es grave, que hay casos que nos generan una gran indignación y que tenemos que reforzar esfuerzos como estos en los que se han visto involucrados menores de edad. Pero en esta mesa se han actuado, se han tomado decisiones que en los primeros meses al menos del 2019 hubo una disminución respecto a los índices delictivos del 2018. Muy chiquita, si tú quieres, entre el 7 y el 13% más o menos, dependiendo del tipo de delito. Obviamente la gente no lo va a notar hasta que vayamos en un 40, en un 50 o en un 60%, pero yo creo que nuestra responsabilidad como participantes en esta mesa es no politizar el tema de seguridad.
No irnos a una guerra de declaraciones a saber si es responsabilidad del municipio, del estado o de la federación, sino comprometernos a realmente mantener una estrategia conjunta y a revisar qué es lo que nos ha funcionado bien, qué es lo que nos ayudó a disminuir así de poquito, pero que si le vamos siguiendo por ese camino podemos reducirlo en más. ¿Qué es lo que si le cambiamos de estrategia nos volvió a crecer los índices y entonces hay que retroceder y hay que mejorar? Y concentrarnos en trabajar para dar resultados a la población, que es lo que realmente nos están exigiendo. A la gente no le importa si es responsabilidad del municipio, del estado o de la federación. Lo que requieren es resultados. Y a lo que yo he invitado a los alcaldes y al gobierno del estado es a eso, a diseñar esta estrategia conjunta, pero a comprometernos a realmente trabajar todos en la misma sintonía y a dejar claro que en lo que respecta a las fuerzas federales, en lo que respecta al gobierno de México, está toda la disposición de poder coadyuvar y de aportar todo lo que se pueda para el logro de este objetivo. Naturalmente, hay cosas que van a ser mucho más sencillas o en las que se va a poder actuar de manera tal vez más libre desde el gobierno de México una vez que se pueda instalar la Guardia Nacional. ¿Por qué lo digo así? Porque para algunas acciones de detenciones, de puestas a disposición y demás, las fuerzas federales no pueden actuar con la legislación actual como primer respondiente, que es una figura que le corresponde a las policías estatal o municipales o a las policías ministeriales para, digamos, llenar los partes de novedades y justificar que una detención se hizo de manera legal. Las Fuerzas Armadas no pueden actuar como primer respondiente en la legislación actual, pero la Guardia Nacional, que va a tener una especie de figura policíaca, sí podrá hacerlo. Entonces, esto permitirá que la Marina, la Sedena, no tengan que necesariamente estar dependiendo de la buena voluntad o disposición que tenga una policía estatal, ministerial o municipal de actuar en algún caso en específico. Y yo no estoy diciendo que en Colima no haya habido esta coordinación, pero lo cierto es que hay muchos estados en los que no existe coordinación alguna entre las fuerzas federales y las fuerzas estatales y o municipales. Y bueno, tú dices, es que está el país en guerra y están como reaccionando. Yo creo que si no se estuviera haciendo nada, entonces estaríamos en otra circunstancia. Y que más bien esta reacción que hay por parte de los grupos delictivos y del crimen organizado es eso, una reacción a cómo se ha intensificado la estrategia de seguridad del actual gobierno para buscar contener toda esta problemática que estamos viviendo en materia de inseguridad. Y también creo que en este, como en todos los temas, antes de empezar a disminuir, antes de ir llegando como a la paz que se requiere, se llega a un pico, a una cúspide que es cuando las cosas se ponen peor. El clásico, después de la tormenta viene la calma, ¿no? Ajá. Pues yo creo que algo parecido es lo que estamos viviendo. Estamos en este máximo de inseguridad que se tiene en el país y que a partir de ahí seguramente empezaremos a ver beneficios de manera gradual. El presidente se ha comprometido a que estarán todos los esfuerzos empeñados a que una vez que se instale la Guardia Nacional, y que es cosa de un par de meses más, en 6 meses los mexicanos estemos viendo resultados que sean perceptibles para la sociedad y nosotros estaremos haciendo lo propio en Colombia. Cambios como los que se dieron en aduanas, en la aduana de Manzanillo, van a impactar en los índices delictivos. ¿Crees que logre bajar la incidencia delictiva porque ahora será menos porosa la aduana de Manzanillo? Pues van a impactar. Tal vez en un momento específico, no necesariamente a la baja, ¿no? A ver, si tú quitas el control de un poco lo que se presume y lo que anunciaba el presidente en esta conferencia a nivel nacional es vamos a limpiar las aduanas del país. Ajá. Y en más de una ocasión hizo referencia a la de Manzanillo, porque un poco lo que se presume y por lo que se desatan una serie de investigaciones es que había algunas gentes infiltradas ahí que operaban para temas del crimen organizado. Entonces, si tú les tapas esas puertas al crimen organizado, lo primero que vas a tener es una reacción a querer volverse a meter, a querer ver cómo recuperan esos espacios que están perdidos.
pero seguramente después de esto, si logras realmente flanquear y cubrir, proteger todo lo que está sucediendo en la aduana de Manzanillo y poco a poco ir conteniendo hacia afuera, lo que vamos a ver inmediatamente después será una disminución en estos índices, y a eso se le está apostando en todo el país, y por eso no solamente en Manzanillo, sino en todas las aduanas se está teniendo una mayor participación por parte de la Marina en materia de seguridad de las aduanas y de las administraciones de los puertos, para ir conteniendo este tema de posibles infiltraciones en algunos casos, pero también en otros ni siquiera llegaba a infiltraciones, también en algunos otros tenía que ver con amenazas, extorsiones y demás, ¿no? Y Indira Vizcaíno, pues podríamos seguir hablando de muchas cosas. Hay algo que nos están aquí reclamando. ¿Habrá cambios de los delegados que ya están? ¿Cuándo se van a dar? Sí, por supuesto. ¿Quién los va a nombrar? Por supuesto que va a haber cambios, porque lo que se planteó fue que en lo que se concluía este proceso de reestructura, quedaran como encargados de despacho quienes ya estaban en las mismas estructuras, de suerte que no implicara una erogación adicional. ¿O a quienes han nombrado en este lapso de gobierno? Pero han sido mínimos y pues algunos ya han ido saliendo, ¿no? Ayer me comunicaba, por ejemplo, el de Profeco, que llegó a Colima y que ya le pidieron que se retirara de Colima y quedó un encargado de despacho, y así sucesivamente. Esto hasta que se concluya la reestructura, que será anunciada el último día del mes de mayo, o sea, en un par de días más. Y a partir de ahí se establecerá el proceso de cómo se deciden quiénes serán estos encargados de las oficinas de representación. En términos generales te puedo decir que podrá o no llegar gente nueva. ¿Y a qué me refiero? A que no necesariamente implica que se van a nombrar en todas partes a nuevos funcionarios, sino que en muchas de estas oficinas de representación lo que se hará es identificar quién es la persona con más experiencia, con más antigüedad, que a lo mejor es sindicalizado y que ni siquiera ha sido valorado su trabajo, y que puedan ser quienes estén al frente de esta dependencia. Finalmente tendrán que siempre tener una comunicación y coordinación con esta delegación estatal que nos permita garantizar que las cosas ahí avancen adecuadamente. ¿Y esto con qué objetivo? Pues con dos: que tengamos gente especializada y profesional, pero que al mismo tiempo podamos ir generando ahorros en estas burbujas de la burocracia que existían, en donde se erogaban sueldos pues muy grandes para crear delegaciones, subdelegaciones y demás. Esta reestructura ha implicado eso: la desaparición de subdelegaciones, el cambio de denominación de delegados a representantes territoriales, lo cual al mismo tiempo va a permitir cambiarlos en el tabulador, es decir, que tengan un ingreso, una percepción menor, y una comunicación o un trabajo conjunto entre todas estas oficinas de representación y esta cabeza de delegación estatal, para que muchos de los gastos, por ejemplo, de las compras de materiales de oficina y demás, se hagan de manera consolidada, y también nos permita ir generando mayores controles para evitar fugas de dinero, pero también para ahorrar recursos públicos al momento de hacer estas compras. Todo esto se está estableciendo en estas leyes reglamentarias que se estarán anunciando la próxima semana. La dirección de ¿dónde queda tu oficina? Porque el presidente está preguntando. Bueno, actualmente nos pueden encontrar en Avenida San Fernando 458, en donde era Sede Sol. Un tiempo estuvimos acá en Palacio Federal y nuestra intención es volver, pero había ahí algunos temas administrativos con la luz y con las cosas ahí del INDAVI. Pero bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden ir a Palacio Federal, ahí también hay gente que puede atenderlos, o pueden ir a Avenida San Fernando 458. Así es, Indira Vizcaíno, delegada estatal de programas para el desarrollo del Gobierno de la República, la representante del Gobierno Federal aquí en Colima, Indira Vizcaíno Silva. Muchas gracias por tu presencia en este programa. Muchas gracias a ti, Adalberto. Yo soy Adalberto Carvajal, aquí nos vemos la próxima en concreto.